Hay una villa en Marbella, 4 millones de euros, piscina infinita con vistas al Mediterráneo, suelos de mármol italiano, y esta mañana el muro del jardín ha aparecido inclinado 10 centímetros más que ayer. El propietario no lo sabe todavía, está en su segunda residencia de Suiza, pero el suelo sí lo sabe. ¿El suelo lleva años intentando decírselo? Bien, empecemos con una imagen. Estás mirando Google Maps. Tienes la Costa del Sol delante, Málaga por un lado, Estepona por el otro, y en el centro, brillando como un anuncio de perfume caro, Marbella. Haces zoom. Ves las urbanizaciones trepando por las laderas como si la gravedad fuera una sugerencia y no una ley física. Ves piscinas colgadas sobre precipicios, ves carreteras serpenteando por pendientes que harían sudar a una cabra. Y lo primero que piensas es: ¡qué vistas tan espectaculares! Lo que no ves, porque Google Maps no tiene esa capa, es lo que hay debajo. Y lo que hay debajo es el problema. Hoy vamos a hablar de pizarras, de agua de lluvia, de gravedad. Y de por qué algunas de las propiedades más caras de España están construidas sobre algo que, técnicamente hablando, se comporta en determinadas condiciones como si fuera mantequilla caliente. Pero antes de que te vayas a buscar el mando para cambiar de canal, quiero que te quedes con una sola idea. Una idea que vas a seguir pensando esta noche mientras intentas dormir. El terreno no avisa, el terreno actúa. Vamos a poner contexto porque si no entiendes el escenario no puedes entender el problema. La Costa del Sol no es un lugar. La Costa del Sol es una marca que en los últimos 70 años ha vendido sol, glamour, exclusividad y metros cuadrados a precio de caviar a medio mundo. Británicos, alemanes, escandinavos, rusos, árabes, latinoamericanos. Todos han pasado por aquí con sus chequeras y sus sueños mediterráneos, y el mercado inmobiliario de la zona ha respondido a esa demanda de la única manera que sabe, construyendo más arriba y más rápido. El resultado, una costa que en determinados tramos parece un set de Jenga humano. Bloques apilados sobre bloques, urbanizaciones encajadas en laderas que no fueron diseñadas para soportar ese peso. Muros de contención que llevan décadas haciendo un trabajo que nadie debería pedirles. Y todo esto, escucha bien, todo esto sobre una geología que es, en el mejor de los casos, complicada y en el peor, directamente traicionera. Ahora bien, ¿cómo hemos llegado aquí? ¿Cómo es posible que durante décadas se haya construido de esta manera sin que nadie haya dicho nada? ¿O es que alguien lo ha dicho y simplemente nadie ha querido escuchar? Para responder a eso, primero tenemos que entender la roca. La pizarra, hablemos de la pizarra. Si nunca has prestado atención a este material, te voy a dar el resumen ejecutivo. La pizarra es una roca metamórfica, es decir, que nació siendo otra cosa, una arcilla principalmente, y la presión y el calor de la corteza terrestre la transformaron en lo que es. Es una roca que se parte en láminas, como las páginas de un libro muy viejo y muy apretado. Y esa estructura laminar, es exactamente su talón de Aquiles. En la Costa del Sol, especialmente en la franja que va desde Marbella hasta el Estrecho de Gibraltar y en algunas zonas de la Axarquía, el sustrato geológico está dominado por materiales del complejo Maláguide y del complejo Alpujarride. Nombres que suenan imponentes y que básicamente significan que tienes debajo de los pies una mezcla de pizarras, esquistos, filitas y micaesquistos que llevan millones de años siendo plegados, fracturados, levantados y erosionados por la tectónica de placas. Suena épico, y lo es. El problema es que épico no significa estable, porque aquí viene la clave de todo lo que vamos a hablar hoy. Estas rocas, con el tiempo, con los ciclos de lluvia y sequía, con la erosión, con la acción química del agua, se descomponen. Y cuando se descomponen, especialmente en la parte más superficial, la que está en contacto con el suelo, pasan de ser roca a ser algo que se parece mucho más a una arcilla. Una arcilla con los minerales propios de la pizarra, filosilicatos, micas, materiales que tienen una propiedad muy concreta y muy problemática. Les encanta el agua, la absorben, la retienen. Y cuando están saturados de agua, pierden resistencia al corte de una manera dramática. Voy a traducirte eso a algo que puedas visualizar. Imagina que tienes una rampa inclinada y sobre esa rampa has puesto varias capas de cartón húmedo. Encima del cartón, ladrillo, encima del ladrillo, cemento.
Encima del cemento, una villa de 4 millones de euros con piscina climatizada. Cuando la rampa está seca, el cartón aguanta. Hay fricción, hay aparente estabilidad, pero cuando empieza a llover, y a llover con fuerza, el cartón se empapa. Y entre las capas de cartón aparece una película de agua, una película que actúa exactamente igual que el jabón que pones en el suelo de la bañera para que tu hijo no tenga rozaduras. Lubrica la superficie de contacto, elimina la fricción y entonces todo lo que había encima, ladrillo, cemento, villa con piscina, empieza a moverse. No de golpe, no como en las películas, despacio, silenciosamente, centímetro a centímetro, hasta que ya no puede parar. Eso es un deslizamiento de ladera, y eso es lo que ocurre, con variaciones, en algunas zonas de la Costa del Sol cuando se dan las condiciones adecuadas. Ahora bien, llegados a este punto, alguien podría decir: muy bien, el terreno es complicado, pero para eso están los ingenieros geotécnicos, para eso están los estudios del suelo previos a la construcción, para eso están las normativas, ¿no? Sí, en teoría. En teoría, antes de que se plante la primera grúa, alguien tiene que hacer una investigación del terreno, sondeos, ensayos de penetración, análisis de laboratorio. Alguien tiene que calcular cuánto pesa lo que vas a construir, cuánta resistencia tiene el suelo que lo va a soportar y qué margen de seguridad tienes si ese suelo se moja, se seca, se carga o se descarga de maneras que no habías previsto. Eso existe. Esa ingeniería existe y es muy sofisticada. El problema no es la ingeniería, el problema es lo que ocurre cuando la ingeniería y el negocio inmobiliario se sientan a la misma mesa. Y aquí es donde el tono de esta historia cambia un poco, porque vamos a hablar de algo que no aparece en los folletos de venta. El boom inmobiliario de la Costa del Sol tiene varias oleadas. La primera en los años 60 y 70, con el turismo de masas y la construcción de apartamentos en primera línea de playa. La segunda en los 80 y 90, cuando el dinero, no siempre de procedencia cristalina, empezó a buscar inversión en forma de ladrillo en las laderas de Sierra Blanca, en las urbanizaciones de Benavís, en las colinas sobre Fuengirola o en los cerros que rodean Nerja. Y la tercera, la que todavía estamos viviendo, en la que el lujo ha escalado literalmente por las montañas en busca de vistas más exclusivas y parcelas más alejadas del turismo de masas. Cada una de esas oleadas ha dejado su huella en el paisaje. Y en el subsuelo, ahora. ¿Cuántos de esos proyectos tuvieron estudios geotécnicos rigurosos? ¿Cuántos de ellos respetaron las conclusiones de esos estudios cuando las conclusiones decían cosas incómodas? ¿Cuántos tuvieron la supervisión adecuada durante la construcción? ¿Y cuántos pasaron por filtros administrativos que en aquellos años eran, digámoslo con la delicadeza que merece el tema, permeables? No tengo los números exactos, nadie los tiene porque nadie los ha querido contar de manera sistemática, pero los indicios están ahí, en los expedientes de los juzgados, en los informes de los colegios profesionales, en los archivos municipales y sobre todo en las propias laderas, porque las laderas hablan, hay que saber escucharlas. Y aquí viene uno de los aspectos más perturbadores de todo esto, que es el de las señales previas. Los deslizamientos de ladera, con muy pocas excepciones, no ocurren de la noche a la mañana. Antes de que una ladera ceda de manera catastrófica, el terreno lleva tiempo enviando mensajes. Mensajes que, si sabes leer, son perfectamente legibles. Si no sabes leerlos o si no quieres leerlos, simplemente los ignoras. ¿Cuáles son esas señales? Primero, las grietas en el pavimento, fisuras en asfalto, en aceras, en soleras de garaje que aparecen y reaparecen aunque las rellenes. Grietas que no siguen líneas rectas, sino que serpentean siguiendo una lógica que no es la de la contracción térmica ni la del asentamiento diferencial convencional. Segundo, los muros inclinados, los muros de contención que empiezan a pandearse hacia afuera. Las vallas que ya no están verticales, los bordillos que se han movido de su posición original. Tercero, las puertas y ventanas que dejan de cerrar bien. Esto parece una tontería doméstica, pero no lo es. Cuando el edificio se deforma porque su cimentación se está moviendo de manera diferencial, la carpintería es la primera en notarlo. Cuarto, los árboles curvados. Los pinos y eucaliptos que crecen en laderas activas desarrollan con el tiempo un tronco curvado en la base, tratando de compensar el movimiento del suelo. Cuando ves una ladera llena de árboles con ese tipo de curvatura, ¿el suelo te está diciendo algo? Lleva años diciéndotelo. Y quinto, quizás el más llamativo,
los manantiales y rezumes de agua que aparecen en lugares donde no debería haberlos. Cuando el agua empieza a salir por fisuras en laderas que normalmente están secas, es porque algo ha cambiado en la circulación del agua subterránea, y ese cambio, en una ladera cargada de arcillas y pizarras descompuestas, no es una buena noticia. Ahora bien, ¿qué hace la gente cuando ve estas señales en su urbanización? Depende. Algunos llaman a un técnico, otros llaman a su comunidad de vecinos, otros llaman al ayuntamiento, y algunos, los que tienen más dinero en juego, llaman a sus abogados para asegurarse de que nadie haga nada que pueda afectar al valor de su propiedad antes de que consigan venderla. Sí, he dicho eso, y lo mantengo. Hablemos de dinero, porque en la Costa del Sol el dinero siempre acaba siendo parte de la conversación. Imagina que tienes un apartamento en una urbanización de la Sierra de Marbella. Lo compraste en 2005 por 300.000 euros. Hoy, según el mercado, vale 500.000. Tienes una plusvalía de 200.000 euros sentada ahí, en esa propiedad, y ahora imagina que llega un ingeniero geotécnico y dice que hay indicios de movimiento en la ladera y que habría que hacer una investigación en profundidad. ¿Qué haces? Si eres honesto contigo mismo y con tus vecinos, apoyas la investigación. Si el resultado es preocupante, exiges que el promotor, el ayuntamiento, quien corresponda, tome medidas. Aunque eso signifique paralizar obras, reforzar muros, evacuar viviendas si hace falta. Pero si eres el tipo de persona que lleva 20 años mirando cómo sube el valor de esa propiedad y no quiere que nada interrumpa esa tendencia, la investigación geotécnica de repente te parece un gasto innecesario, una exageración, un alarmismo. Y aquí está la tragedia real de todo esto. No estoy hablando de personajes de película, estoy hablando de mecanismos psicológicos perfectamente documentados. El sesgo de confirmación, la disonancia cognitiva, la tendencia humana a no ver el peligro cuando verlo tiene un coste económico inmediato y el peligro en sí parece todavía lejano y abstracto. Tenemos un cerebro que es muy malo gestionando riesgos que son lentos, silenciosos e invisibles. Y los deslizamientos de ladera son exactamente eso, lentos, silenciosos e invisibles hasta que dejan de serlo. Vamos a hablar de casos reales, porque esto no es teoría. La Costa del Sol y su entorno tienen un registro histórico de inestabilidades de ladera que es mucho más extenso de lo que la industria turística e inmobiliaria tiene interés en publicitar. Algunos de los episodios más conocidos han ocurrido en la Axarquía, la comarca malagueña al este de la capital, donde los suelos de arcillas expansivas y pizarras alteradas han protagonizado deslizamientos que han afectado a infraestructuras viarias, a edificaciones y a terrenos agrícolas durante décadas. Las carreteras de montaña de la provincia de Málaga tienen una relación íntima con la inestabilidad del terreno. La MA 8301, la MA 3300, tramos de la A7 en zonas de ladera. Cualquier ingeniero de mantenimiento de esas carreteras te puede hablar de los ciclos de reparación, del asfalto que se agrieta y se hunde en los mismos puntos una y otra vez, de los muros que hay que reconstruir después de cada temporada de lluvias intensas. No porque se hayan construido mal necesariamente, sino porque están sobre suelos que se mueven y los suelos que se mueven no respetan los presupuestos de conservación. Pero los casos que menos se documentan, los que rara vez llegan a los periódicos, son los que afectan a propiedades privadas. Y la razón es sencilla. Cuando una carretera pública se deteriora por inestabilidad, es noticia. Cuando una urbanización privada de lujo empieza a mostrar síntomas de movimiento, entra en juego una maquinaria de silencio que incluye acuerdos extrajudiciales, cláusulas de confidencialidad, reformas cosméticas que ocultan los problemas estructurales y una presión colectiva muy poderosa para que nadie diga nada que pueda afectar al mercado. ¿Exagerado? Pregúntale a cualquier arquitecto técnico que haya trabajado en la zona durante más de 20 años. Los que tienen confianza suficiente y ya no dependen de ese mercado para ganarse la vida, te contarán cosas que pondrían los pelos de punta a cualquier comprador. Llegados a este punto, quiero hacer un inciso técnico, porque si hay algo que
este canal respeta por encima de todo es la precisión, y en geotecnia la precisión importa. No todos los terrenos de pizarra de la Costa del Sol son iguales, no todas las laderas tienen el mismo grado de inestabilidad, no todas las urbanizaciones están en riesgo. Y los ingenieros geotécnicos tienen herramientas muy sofisticadas para cuantificar ese riesgo, para jerarquizarlo y para diseñar soluciones que en muchos casos son completamente eficaces. ¿Cuáles son esas soluciones? El anclaje profundo, por ejemplo. Cuando tienes una cimentación en ladera sobre suelo problemático, puedes perforar hasta el sustrato rocoso competente, el que está debajo de la zona de alteración, e instalar micropilotes o anclajes pretensados que transfieran las cargas del edificio directamente a la roca sana. Eso funciona. Funciona bien cuando está bien calculado y bien ejecutado. Los muros de contención de gravedad, los muros atirantados, las pantallas de pilotes, elementos que retienen el terreno que evitan que la masa de suelo inestable se deslice. También funcionan. El problema es que tienen un límite. Un muro de contención puede retener una cierta cantidad de suelo con una cierta presión. Si la presión aumenta porque llueve más de lo previsto, porque alguien construye más peso encima, porque el sistema de drenaje se colapsa, el muro puede fallar. Y cuando un muro de contención falla, la energía acumulada se libera de golpe. El drenaje. Este es quizás el más importante y el más olvidado. Si el problema fundamental es el agua que satura el suelo y lo debilita, la solución más eficaz es asegurarse de que esa agua no llega a saturar el suelo. Sistemas de drenaje profundo, zanjas drenantes, drenes subhorizontales que capturan el agua antes de que llegue a la zona crítica. Cuando están bien diseñados y bien mantenidos, cambian completamente el comportamiento de una ladera. Bien mantenidos. Ahí está la trampa. ¿Cuántas comunidades de propietarios tienen en su presupuesto anual una partida para el mantenimiento del sistema de drenaje de la ladera sobre la que viven? ¿Cuántas saben siquiera que ese sistema existe? ¿Cuántas han revisado que las arquetas de recogida no están colmatadas de sedimentos? ¿Que los tubos drenantes no están obturados? La respuesta honesta es que muy pocas. Y el coste de esa dejadez es diferido, se paga tiempo después, con intereses. Quiero que te detengas un momento, quiero que pienses en algo. Estamos hablando de la zona costera con más inversión inmobiliaria de España. Estamos hablando de un mercado donde se cierran transacciones de varios millones de euros de manera rutinaria. Estamos hablando de compradores sofisticados, de asesores financieros, de abogados especializados en derecho inmobiliario internacional. Gente que revisa contratos con lupa, gente que negocia garantías y cláusulas de escape durante meses, y muy pocos de ellos, antes de firmar, encargan un estudio geotécnico independiente de la parcela. ¿Por qué? Porque el estudio geotécnico independiente cuesta entre 3.000 y 15.000 euros según la complejidad del terreno, y cuando estás a punto de comprometerte con una operación de 1 millón de euros, ese coste parece ridículo. Pero mentalmente lo asignas a la columna de gastos innecesarios. El estudio geotécnico es algo que se encarga cuando hay dudas. Y las dudas cuando estás enamorado de una villa con vistas al Mediterráneo y el vendedor te está enseñando la piscina en un día de junio perfecto, son un estado mental que no quieres habitar. El ser humano toma sus grandes decisiones económicas con el sistema límbico, con las emociones. Y la geotecnia es la ciencia menos límbica del mundo. No tiene glamour. No tiene piscina infinita, tiene gráficas de ensayos de corte directo y columnas de datos de granulometría. El resultado es que hay propiedades en la Costa del Sol que se han comprado y vendido varias veces, cada vez a un precio más alto, con estudios geotécnicos que o no existen o tienen 20 años y nunca se han actualizado, o están hechos por empresas que trabajaban para el promotor que vendía la propiedad, lo cual no garantiza exactamente la independencia del criterio técnico. Y ahora vamos al escenario que todos tenemos en la cabeza pero que nadie quiere pronunciar en voz alta. ¿Qué pasa cuando una urbanización de la Costa del Sol empieza a deslizarse de verdad? No de manera catastrófica, no como una luz de montaña, sino de la manera lenta, costosa y devastadora en que ocurren la mayoría de los deslizamientos en zonas urbanas, centímetros al año, a veces milímetros, pero constantes.
Lo primero que pasa es que los daños materiales empiezan a acumularse, grietas en fachadas, fallos en instalaciones de saneamiento que se rompen porque las tuberías se han desplazado, viales interiores que hay que reparar una y otra vez, muros que hay que reforzar, costes que al principio asume la comunidad de propietarios, que al principio parecen normales, que con el tiempo empiezan a resultar inexplicablemente repetitivos. Lo segundo que pasa es que la información empieza a circular. Un vecino le cuenta a otro lo que le ha dicho su arquitecto. Alguien en una reunión de comunidad menciona que ha consultado con un geotécnico. Alguien filtra un informe técnico preocupante. Y en ese momento comienza una guerra sorda entre los propietarios que quieren saber la verdad y tomar medidas, y los propietarios que tienen miedo de que la verdad destruya el valor de lo que tienen. Lo tercero, y esto es quizás lo más cruel, es lo que le pasa al mercado inmobiliario de esa urbanización específica. Los pisos dejan de venderse o se venden a precios muy por debajo del mercado, a compradores que no saben lo que están comprando, que es la única manera de sacar el dinero y salir. Los bancos empiezan a ser reticentes a conceder hipotecas sobre esas propiedades. Las aseguradoras suben las primas o directamente se niegan a cubrir determinados riesgos. Y la espiral descendente, una vez que empieza, es muy difícil de detener. ¿Ha pasado esto en la Costa del Sol? Sí. ¿Ha pasado a gran escala de manera pública y documentada? En mucha menor medida de lo que la geología sugeriría que debería haber pasado, lo cual nos lleva de vuelta a la pregunta incómoda de si el silencio ha sido casual o ha tenido ayuda. Voy a hablar de algo que los geotécnicos llaman el factor desencadenante, porque los deslizamientos de ladera, como casi todas las catástrofes, no ocurren espontáneamente, necesitan un detonador. En el caso de las pizarras descompuestas de la Costa del Sol, el detonador más habitual y más poderoso es la lluvia intensa y prolongada. Las dana, las depresiones aisladas en niveles altos que se forman sobre el Mediterráneo occidental y que en otoño pueden descargar cantidades de agua absolutamente extraordinarias en tiempos muy cortos. Málaga tiene un historial de lluvias torrenciales que es perfectamente conocido, el episodio de noviembre de 1989 que causó inundaciones devastadoras en la capital. Las lluvias de octubre de 2018 que afectaron a la Axarquía, la dana de septiembre de 2019 con precipitaciones récord en muchos puntos de la provincia y más recientemente los episodios de 2023 que volvieron a poner en evidencia la vulnerabilidad de algunas zonas. Cada uno de esos episodios, además de las inundaciones en zonas bajas y los daños en infraestructuras, tuvo efectos sobre las laderas. Efectos que no siempre se documentan en la prensa, que no siempre acaban en estadísticas de daños, pero que los técnicos municipales y los ingenieros de caminos conocen muy bien. El suelo de la Costa del Sol sabe lo que son las dana, lleva millones de años adaptándose a ellas. El problema es que en los últimos 50 años le hemos puesto encima un peso que nunca había soportado y lo hemos hecho sin preguntarle si le parecía bien. Y el suelo, ya lo hemos dicho, no avisa, el suelo actúa. Existe un concepto en geotecnia que se llama el factor de seguridad. Es un número que los ingenieros calculan para cada talud, para cada ladera, para cada muro de contención. Un número que te dice cuántas veces más resistente es el terreno de lo necesario para mantenerse estable en las condiciones de diseño. Cuando ese número está por encima de 1, la ladera es teóricamente estable. Cuando baja de 1, la ladera falla. Lo que no se explica tan a menudo es que ese factor de seguridad no es una constante. Cambia. Cambia con la lluvia que satura el suelo y reduce su resistencia. Cambia con las vibraciones del tráfico, de la construcción cercana, incluso de los terremotos, que son también un riesgo no despreciable en la zona del estrecho. Cambia con el tiempo, porque el suelo envejece, porque los muros de contención se deterioran, porque el drenaje se obstruye. Y cambia con las cargas adicionales que se pongan sobre la ladera. Dicho de otra manera, una ladera que en el momento de la construcción tenía un factor de seguridad de 1,5, que parece razonable, puede tener hoy, 20 años después, con más edificios encima, con los sistemas de drenaje en estado cuestionable, con el suelo más alterado, con el cambio en los patrones de precipitación que estamos observando, un factor de seguridad de 1,1 o de 1,05. ¿Alguien está midiendo eso de manera sistemática en las urbanizaciones de la Costa del Sol?
Hay un programa de monitorización de laderas en los municipios más afectados. Hay inclinómetros instalados en puntos críticos que registren el movimiento del terreno. Hay piezómetros que midan la presión del agua en el subsuelo después de episodios de lluvia intensa. En algunos municipios, sí. En Málaga capital existe una cierta tradición de control geotécnico en zonas problemáticas conocidas. Pero en el conjunto del litoral, la respuesta honesta es que el sistema de monitorización es fragmentario, insuficiente y, en muchos casos, simplemente inexistente. Estamos en muchos tramos de la costa volando a ciegas. Quiero hacer una pausa aquí para ser justo con todos los actores de esta historia. Los ingenieros geotécnicos, los arquitectos y los ingenieros de edificación que trabajan en la Costa del Sol no son, en su mayoría, cómplices de nada. Son profesionales que hacen su trabajo dentro de los márgenes que les marca la normativa, que emiten sus informes y que muchas veces ven cómo esos informes se archivan o se ignoran por razones que escapan a su control. Los ayuntamientos tampoco son monolíticos en su complicidad. Hay técnicos municipales que llevan años alertando sobre determinadas situaciones y que se encuentran con que sus informes no tienen recorrido político porque el recorrido político en municipios turísticos dependientes de la construcción siempre ha sido el de facilitar, no el de restringir. Y los propietarios, en muchos casos, son víctimas de una información que nunca recibieron. Compraron de buena fe, con los papeles en regla, con todas las licencias municipales, con los seguros en vigor. Nadie les explicó lo que había debajo. El problema no es la maldad de los individuos, el problema es un sistema que durante décadas ha tenido todos los incentivos apuntando en la dirección equivocada. Los promotores ganaban más construyendo en laderas con vistas que en zonas llanas sin ellas. Los ayuntamientos recaudaban más en impuestos y licencias cuanto más se construía. Los bancos ganaban más con más hipotecas. Los agentes inmobiliarios ganaban más con transacciones más caras. ¿Y quién ganaba poniendo el freno? Nadie. ¿Quién perdía algo concreto e inmediato si se alertaba del riesgo geológico? Casi todo el mundo. Y cuando los incentivos están tan perfectamente alineados en una dirección, los seres humanos tendemos a no ir en sentido contrario, aunque la geología diga que deberíamos. Y ahora la pregunta que estabas esperando. ¿Hay solución? La respuesta corta es sí. La respuesta larga es sí, pero técnicamente la mayoría de los problemas de inestabilidad de ladera en la Costa del Sol son abordables. No todos son reversibles. Algunos terrenos están en un estado de alteración tan avanzado, en pendientes tan extremas, con cargas tan superiores a su capacidad, que la única solución técnicamente honesta sería demoler lo que se ha construido y no volver a construir ahí. Eso, en términos económicos y políticos, es una conversación que nadie quiere tener. Pero para muchas otras situaciones existe un catálogo de intervenciones que funcionan. Mejora de los sistemas de drenaje, refuerzo de taludes con técnicas de bioingeniería combinadas con anclajes. Monitorización continua que permita detectar los movimientos antes de que lleguen a un punto crítico. Planes de actuación de emergencia que definan qué hacer cuando los indicadores superan ciertos umbrales. Lo que hace falta para que todo eso ocurra es primero admitir que hay un problema, y esa es la parte más difícil. Admitir que hay un problema en la Costa del Sol, que algunas de las urbanizaciones más cotizadas de España están sobre terrenos que requieren atención urgente, que el modelo de desarrollo de las últimas décadas ha creado una deuda geotécnica que alguien va a tener que pagar, es una conversación que choca frontalmente con los intereses de uno de los mercados inmobiliarios más potentes de Europa. Así que la pregunta real no es si hay solución técnica. La hay. La pregunta real es si hay voluntad política y social de tenerla. Y yo, sinceramente, no sé la respuesta. Pero el terreno la tiene. Y tarde o temprano, de una manera o de otra, el terreno siempre habla. Voy a terminar con algo que me parece importante. Este vídeo no es un ataque a la Costa del Sol, es uno de los territorios más hermosos de Europa. Sus paisajes, su clima, su gastronomía, su diversidad cultural, todo eso es real y es valioso. No estamos diciendo que haya que dejar de vivir allí ni de invertir allí. Lo que estamos diciendo es que la relación con el territorio tiene que ser honesta, que construir sobre laderas de pizarra sin entender lo que hay debajo no es valentía arquitectónica, es imprudencia.
y que el coste de esa imprudencia, cuando llega la factura, nunca lo pagan los que tomaron las decisiones, lo pagan los propietarios que compraron de buena fe, lo pagan las comunidades locales, lo paga el paisaje. La Costa del Sol lleva millones de años respondiendo a la lluvia, al calor, a la tectónica, a la erosión. Lo seguirá haciendo cuando ya no estemos. La pregunta es si somos capaces de construir sobre ese territorio de una manera que respete esa dinámica, que entienda que el suelo no es una hoja en blanco sobre la que dibujar lo que nos plazca, que es un sistema vivo, complejo, con sus propias reglas. Y las reglas del suelo son anteriores a los planes urbanísticos, son anteriores a los permisos de construcción, son anteriores al precio del metro cuadrado en Marbella, son simplemente anteriores a nosotros. Y si no aprendemos a leerlas, son ellas las que tendrán la última palabra. Antes de irte, una pregunta directa. Si supieras exactamente lo que te hemos contado hoy, si tuvieras delante un informe geotécnico que describiera el suelo sobre el que está construida una villa en la ladera de Sierra Blanca, con todos los riesgos sobre la mesa, ¿comprarías esa propiedad? ¿A qué precio? ¿Con qué condiciones? Dímelo en los comentarios, no hay respuesta correcta, pero hay respuestas honestas, y me interesa mucho saber cuál es la tuya. Y si este tema te ha enganchado tanto como a mí, hay algo que no puedes perderte, porque lo que hemos visto hoy en la costa de Málaga no es un caso aislado. A 800 kilómetros de aquí, en el Valle del Ebro, hay algo todavía más perturbador. Un tipo de suelo que no se desliza, que se hunde, que literalmente se traga las casas que hay encima, de manera silenciosa, de manera irreversible y de manera que los propietarios no descubren hasta que ya es demasiado tarde. Ese vídeo está ahí mismo, esperándote. Pincha ahora, porque cuando termines de verlo vas a mirar el suelo bajo tus pies de una manera completamente diferente.